Abraham en Egipto. Vamos a ver Génesis, capítulo 12. ¿Se acuerdan que vimos el versículo 10 que dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra? Hasta ahí leímos el domingo pasado, pero vamos a seguir leyendo. Y dice el 11: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Hasta ahí leemos. Vamos a hacer una oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, bendito sea tu nombre, te alabamos por esta oportunidad que nos das. Vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que nos hables, que tu Espíritu Santo nos hable a través de ella, que aplique tu verdad a nuestro corazón, que podamos concentrarnos, Padre, a pesar del cansancio, del calor, lo que sea, que tu Espíritu Santo nos ayude y nos fortalezca y nos haga entender y nos dé la gracia necesaria para obedecer. Dios, tú eres el autor de este santo libro y solamente tú sabes su correcta interpretación y lo que nos quieres decir a través del mismo. Te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Vimos el domingo que Abraham descendió a Egipto porque tuvo miedo. Tuvo miedo, pues, de perder las cosas que ya tenía en medio del hambre. Y veíamos que el miedo a la pobreza hace que los hombres cometan muchas tonterías. Por ejemplo, hacen que nos volvamos tacaños, pueden conducirnos a robar, a ser egoístas, a mentir, a ocultar las cosas. Puede conducir a alguna persona a no pagar sus impuestos, puede conducir a un creyente a no ofrendar, por el miedo a que el dinero que tiene no le vaya a alcanzar. Pero Abraham llegó a Egipto y empezaron los problemas. Veíamos que no consultó con Dios acerca de si debería de irse a Egipto o no, y por lo mismo empezaron los problemas. Siempre que no consultamos con Dios hay problemas. ¿En qué consistieron los problemas? Que le dijo a su mujer que mintiera. Entonces, al decirle a su mujer que mintiera, él estaba mintiendo. Le dice: diles que eres mi hermana, porque si decimos que eres mi esposa, pues me van a matar a mí para quedarse contigo y pues... Pero vean una cosa, entonces, no solamente está mintiendo, ya ahí ya está pecando, sino que se está protegiendo a sí mismo. Vean, él debería de haber protegido a Sara, pero en lugar de protegerla a ella, se protege a él. Y eso quiere decir que estaba confiando en él y no estaba confiando en Dios. Veíamos el domingo pasado que Dios nos obliga a confiar en él. Bueno, eso puede no resultar fácil porque durante años confiábamos en nosotros mismos, pero si decimos ser creyentes ahora, debemos aprender a confiar en él. Entonces, al mentir, al decirle a su mujer que mintiera, en medio de este miedo y de protegerse a sí mismo, quiere decir que Abraham cayó en tentación. ¿Sí? Abraham cayó en la trampa del diablo, cayó feamente.
Pero vean, Dios nos obliga a confiar en Él, nos obliga a depender de Él. Pero la forma como trató con Abraham no es la misma forma como trata con nosotros siempre. O por decirlo de otra manera, Dios trata con cada creyente de una manera, con uno de una forma, con otro de otra forma. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, tenemos tendencias diferentes. Bueno, todos tenemos una tendencia pecaminosa, pero tenemos debilidades de diferentes tipos. Entonces Dios trata con nosotros de diferente manera. Veíamos el texto de Santiago que dice diversas pruebas, ¿se acuerdan? La palabra diversas quiere decir variadas, ¿no? De diferentes tipos de pruebas. Vean, Dios tiene pruebas adaptadas a nuestras circunstancias, a nuestro temperamento, a nuestro carácter, a nuestro trasfondo, lo que somos desde que éramos niños, jóvenes, conforme a nuestro carácter, conforme a nuestra condición, etcétera. Dios sabe cuál es la prueba que necesita cada uno de nosotros. Y veíamos el domingo pasado que manifestamos lo que somos en medio de la prueba. Vean, cuando no somos probados, estamos contentos, estamos tranquilos, etcétera. Pero cuando viene la prueba, aparece, sale a flote, sale a relucir lo que somos realmente. Tal vez, por ejemplo, si tenemos suficiente dinero en el bolsillo, seamos muy valientes, pero cuando no tenemos dinero somos unos cobardes. O sea, no enfrentamos la vida con valor porque somos miedosos. Entonces, Dios nos quita el dinero para que veamos que somos miedosos. Es posible que seamos mansos cuando nadie nos ofende, pero ¿cómo reaccionamos cuando alguien se nos para enfrente y nos echa pleito? ¿Realmente somos mansos? Entonces, Dios puede permitir que alguien nos ofenda para que aparezca nuestro pecado. Vean, nuestro problema no es la persona que nos ofende, no, nuestro problema es nuestro pecado. Al que debemos combatir es nuestro pecado, no al que nos está ofendiendo. Cuando vienen los problemas, pues no nos gustan, ¿no? ¿A quién le gustan los problemas? Y es posible que aunque ya hayamos vencido en problemas anteriores, cuando de repente, pum, surge un problema, tengamos dudas y tengamos temores. Vean, cuando aparecen las dudas y los temores, esos son nuestros problemas. Nuestro problema no es el problema. Nuestro problema son las dudas y los temores. Dios quiere que combatamos esas dudas y esos temores. Un cristiano no tiene por qué ser miedoso. Debemos confiar en Dios. Un cristiano que tuvo el carácter muy fuerte antes de ser convertido, escuchen, después de ser convertido sigue teniendo el carácter fuerte. ¿Sí? O sea, un creyente, por muy manso que sea, tiene el carácter fuerte, es decir, si lo tuvo antes, eso forma parte de su temperamento. Entonces, si ese creyente ya se lleva bien con todos, pudiera ser porque pues, los que lo rodean son tranquilos. Pero ¿qué pasa si de repente alguien llega y le dice, ¿sabes qué? Pues, hazle como quieras, no te pago lo que te debo. ¿Qué vas a hacer entonces? Un creyente puede llegar a pensar, ay, ese desdichado, ojalá que se muera. Pero ¿cómo un creyente podrá llegar a desear la muerte de alguien? No puede ser. Acuérdense que veíamos cómo el apóstol Pablo llegó a tener sentencia de muerte. O sea, sentía que su vida pendía de un hilo. Pero ¿por qué Dios permitió que llegara a ese punto? Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces Pablo tuvo su sentencia de muerte. Y aquí Abraham tiene su sentencia de muerte. Pero ¿saben desde cuándo la tuvo Abraham? Desde que Dios le dijo que iba a tener un hijo. Desde entonces han de haber empezado sus dudas
y sus temores. Él era un hombre de fe, pero la fe tiene que irse ejercitando poco a poco. O sea, un hombre no llega a ser un hombre de una fe fuerte de la noche a la mañana. No, hay un texto que dice que fue fortalecido en fe, fue esforzado en fe, fue esforzado por Dios. Dios le fue dando las fuerzas necesarias. Por ejemplo, si ustedes no tienen muchas fuerzas y van a un gimnasio y empiezan a levantar las pesas, pues empiezan con 10 kilos, ya después con 20, ya después con 40, llega el momento que ya aguantan 100. Pero imagínense, si ustedes no están acostumbrados a levantar 100, quieren levantarlos, no, pues se van a meter en problemas. Entonces Dios nos mete en una prueba y después nos mete en otra y después nos mete en otra, según nuestras fuerzas, según nuestra situación, según cómo están las circunstancias. Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. De seguro que él ha de haber pensado, pero ¿cómo? ¿A mi edad yo voy a tener un hijo? Estaba obligado a confiar en Dios desde el primer momento que Dios le dijo aquello. Bueno, si ya Dios ha tratado de enseñarnos de una manera o de otra a confiar en Él, el asunto es que tenemos que llegar al punto de aprender, porque ¿qué sentido tendría que nos pone una prueba y nos pone otra y de todos modos no aprendemos a confiar en Él? No, Dios nos obliga, Dios nos enseña hasta que aprendemos. Hay una palabra que es muy recurrente en la Biblia, es la palabra acordaos. Dios quiere que nos acordemos de cómo Él es todopoderoso, de cómo hizo maravillas en el pasado, de cómo hizo maravillas en nosotros mismos. Acuérdense, acuérdate de dónde te sacó, acuérdate de quién eras y acuérdate de quién eres ahora. Que no se te olvide. Es posible que que hayamos aprendido algo en el pasado, pero que ya se nos haya olvidado. Como por ejemplo la persona que aprendió a tocar la guitarra, pero que dejó la guitarra ahí colgada de años y luego la quiere agarrar de nuevo, pues ya le va a costar trabajo porque pues ya no la tocaba. Dice, acuérdate de lo que aprendiste antes, que no se te olvide. ¿Saben quién también tuvo una sentencia de muerte? La Virgen María. La Virgen María concibió milagrosamente. El milagro no fue el nacimiento de Jesús, el milagro fue la concepción. Porque ¿cómo quedó embarazada? Sin que José la tocara. El asunto se puso tan difícil que José pensó en dejarla secretamente. ¿Qué pensaría José? ¿Cómo es que esta mujer está embarazada? ¿Alguien la violaría? ¿O se enredó cayó en adulterio antes de casarse conmigo? ¿Qué pasó? Imagínense que José le hubiera preguntado a María, oye, a ver, siéntate, a ver, explícame, ¿por qué estás embarazada? ¿Qué le hubiera contestado María? ¿Le diría acaso, sabes qué? Mira, pues discúlpame, pero ahorita no te lo puedo decir? No puede ser, ella tenía que decirle las cosas tal y como habían sido, ¿no? Tan serio era el asunto que José pensó en romper su compromiso con María. Tuvo que aparecérsele un ángel también a José para decirle, ¿sabes qué? Tienes que recibirla por mujer, mira, ella está embarazada porque mira, así y así. El ángel convenció a José de recibir a María. Entonces vean cómo todo era milagroso. Desde el primer momento todo era milagroso. Y luego viene el censo de Cirenio, también milagroso, porque no cabía esperar que el niño Jesús naciera en Belén. Vivían en Nazaret, más de 100 kilómetros al norte, pero estaba escrito que el Mesías iba a nacer en Belén. Entonces, ¿cómo? Pues Dios hizo que milagrosamente a Cirenio se le ocurriera hacer el censo. Pero otra cosa, el embarazo de María para esas fechas ya estaba muy adelantado, y recorrer aquella distancia con una mujer con un embarazo tan adelantado era muy difícil. El viaje sería muy pesado para la Virgen María. Y luego llegan a Belén y no hay lugar para ellos en el mesón, más problemas. Ahí había sentencia de muerte no solamente para María, sino también para José.
Han de haber pensado, pero ¿en un pesebre? ¿Pero cómo el Mesías va a nacer en un pesebre? Eso no entraba en los planes. Miqueas dijo de dónde iba a nacer el Mesías, pero no dijo que iba a nacer en un pesebre. Eso no entraba en sus planes. Y luego nace el niño Jesús, y en lugar de regresarse a Nazaret, como eran sus planes, un ángel les dice que tienen que ir a Egipto. Más problemas, porque un viaje cargando un bebé pues, es igual de problemático. Tienen que huir a Egipto. Y otra cosa, no tenían suficiente dinero. ¿Cómo se irían a Egipto? Cuando Dios nos prueba, nos está capacitando para que nos esforcemos, para que no nos desanimemos tan fácilmente, para no darnos por vencidos. Una persona de fe no se da por vencida tan fácilmente, así debe ser. Pero ¿cómo saldrían José y María después de todo aquello? Imagínense, bien fortalecidos en su fe. Dios nos hace entender que Él tiene todo bajo control, que no tenemos por qué espantarnos, no tenemos por qué preocuparnos. Si ustedes están metidos en un hoyo, tal vez ustedes no sepan cuándo van a salir de ese hoyo, pero Dios sí sabe. Entonces, si ustedes creen que Dios tiene todo bajo control, que están en el hoyo porque Dios quiso y que los va a sacar cuando Él quiera, entonces ¿por qué nos vamos a espantar? Entonces, si Él sabe cuándo sacarnos del hoyo, con eso basta. ¿Para qué preocuparnos? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Abraham tenía que aprender paciencia. Escuchen, yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos aprender paciencia. La paciencia es una virtud maravillosa. Necesitamos que nuestra fe crezca. La fe es algo súper importante, como dice Pedro, es más preciosa que el oro. La fe es fuente de esperanza. Nos hace ciertos y seguros de lo que nos espera, de lo que nos pertenece en Cristo. Es fuente de paciencia y es fuente de gozo. Entonces, imagínense la importancia de la fe. Tenemos que aprender a confiar en Dios en cosas grandes y también en cosas pequeñas. A Él le importan tanto unas como otras. La fe nos enseña a no precipitarnos. Hemos visto en el pasado que cuando nos precipitamos y tomamos una decisión equivocada, nos metemos en problemas y metemos en problemas a los que nos rodean. Exactamente lo que le pasó a Abraham. Abraham tomó una decisión precipitada al irse a Egipto. El dominio propio está relacionado con esto. Ustedes ven la lista ahí en Gálatas 5, pues, que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia. El último es el dominio propio. Pero porque está hasta el último, ¿es el menos importante? No, todos son importantes. Bien, ¿de qué serviría que tuviéramos un poco de fe, un poco de gozo, un poco de paciencia, un poco de humildad, si nos falla el dominio propio? ¿Saben qué? Si nos falla el dominio propio, nos falla todo. Todo está permeado por el dominio propio. Un hombre tiene fe, qué bueno. Pero si no tiene dominio propio, ¿saben qué va a pasar? No, pues ahora no leo la Biblia. La falta de dominio propio te conducirá a que no leas la Biblia y a que no ores. Ah, pues ya no leí la Biblia. No, pues tampoco oro. Ya mejor me voy a trabajar. No, si tú descuidas esas cosas, estás en peligro. Fíjate la importancia del dominio propio. La falta de fe es un problema tremendo. La falta de fe no solamente está en la mente, no es cuestión solamente de ignorancia, porque pudiera haber algo de ignorancia. Pero el problema de la falta de fe no solamente está en la mente, está también en las emociones. ¿Por qué? Porque cuando nos falla la fe, nos entra el miedo. Es como el niño, ¿no? Que de repente le apagan la luz y se espanta. Nosotros podemos actuar igual como un niño, ¿no? Sí, nos viene un problema, inmediatamente nos espantamos, ahí hay gato encerrado. No tenemos por qué espantarnos. ¿Y saben qué pasa? Si el problema estuvo en la mente y después en las emociones, que tenemos miedo, nuestra voluntad también es afectada. El miedo, la preocupación,
pueden incapacitarnos, como les digo, para leer y para orar, para confiar en Dios. Y un creyente puede estar así, aunque tenga muchos conocimientos. Por eso digo que el problema no está en la mente. El asunto es que lo que tú entiendes, lo que tú has aprendido, lo pongas en práctica. Si no, entonces, ¿para qué lo has aprendido? Si no ponemos en práctica lo que hemos aprendido, es como si no lo hubiéramos aprendido. Es como el muchacho que estuvo aprendiendo para mecánico, pura teoría, pero le ponen un carro enfrente y pues no sabe arreglarlo. Pues sí sabe mucho de teoría, pero pues el asunto es que le eches mano al motor para que sepas cómo arreglar el carro. Dios probó la fe de Abraham y la probó duramente. Pero vean ustedes qué diferente es el Abraham anciano, ya cerca de su muerte, con el Abraham cuando recién Dios lo llamó. No, hay mucha diferencia entre un Abraham y otro. O sea, Abraham aprendió sus lecciones y tenemos que aprenderlas nosotros. Abraham aprendió a ver las cosas como Dios las ve. Eso es exactamente lo que Dios quiere, que veamos las cosas como Él las ve. ¿Ustedes creen que Dios se espanta? Vamos a suponer, por ejemplo, que el día de mañana el presidente de Rusia le declara la guerra a Estados Unidos. Si eso ocurriera, no, hombre, se armaría un relajo que olvídense. Pero ¿ustedes creen que si Rusia le declara la guerra a Estados Unidos, Dios se preocupa por eso? ¿Dios se espanta por eso? Dios no se espanta por nada. Y igualmente deberíamos de ser nosotros. No debiéramos espantarnos por nada. Abraham se precipitó. Abraham se desesperó. Vean, en un sentido lo comprendemos, porque pues nos ha ocurrido a nosotros. Pero ¿saben qué pasa? Cuando estamos afanosos, cuando estamos preocupados, cuando estamos con miedo, el diablo está así, miren. Al diablo le gusta que estemos en una situación así, porque cuando estamos así, fácil caemos en pecado, fácil. Entonces el problema no es nada más empezar con fe, sino continuar con fe y terminar con fe. No solamente empezar bien, sino continuar bien y acabar bien. Hay personas que empiezan con mucha fe y luego de repente, ¡pum!, tienen un problema y se desaniman y dejan de venir. No, ya para qué voy, no sirvo para ser cristiano, ya ahí nos vemos, ya no quiero saber nada. Hay personas que prometen, que parece que ya van a ser cristianos, que parece que realmente quieren obedecer a Dios y luego de repente, ¡zas!, los vemos alejándose de Dios, alejándose de la iglesia, alejándose de la salvación. Abraham cayó en altibajos y eso nos resulta también familiar, porque nosotros así somos. Hay veces que estamos muy animosos, estamos muy entusiastas, leemos, oramos con gusto, etcétera, pero luego de repente viene el desánimo y ya no queremos continuar y mejor me regreso porque creo que la guerra está demasiado dura, los balazos están tremendos, pero puestos los ojos en Jesús tenemos que continuar adelante. La vida de Abraham fue de altibajos, pero analicen ustedes la vida de los patriarcas, así fue la vida de todos. Hay muchos que piensan que la vida cristiana debería de ser muy sencillita, muy bonita y puro coser y cantar. En ningún caso de la Biblia vemos eso. Hay algunos que se meten en una iglesia cristiana con la intención de que les vaya bien económicamente. Quieren ser cristianos para que les vaya bien económicamente, pero ¿de dónde sacan eso? Por eso es que el evangelio de la prosperidad tiene tanta clientela, porque les prometen dinero, lo que ellos quieren exactamente. No, si tú buscas a Dios, no creas que te va a ir bien económicamente, a lo mejor te va a ir mal. Pero hay otros que piensan que si una persona le va bien mal económicamente, ha de estar mal delante de Dios. ¿Eso es así? Si a un creyente lo asaltan y le roban su caja de ahorros, le roban su tanda, le roban su quincena, entonces anda mal espiritualmente por eso.
cuando se quedó pobre Job, que le robaron sus animales, sus amigos le decían que él era un hipócrita. ¿Era un hipócrita Job? No, no era un hipócrita. Eso de que asalten a un creyente, eso le ocurre a cualquiera. Y no por eso vamos a decir que no ha de ser creyente. Lo asaltaron porque ha de ser un hipócrita. No tenemos por qué pensar así. Y por el contrario, si a un creyente le va bien económicamente, ¿quiere decir por eso que está bien espiritualmente? Tampoco. A un creyente tal vez le vaya económicamente bien, y eso es una prueba. Que Dios lo esté probando. ¿Entienden? O sea, no en sí que Dios lo esté bendiciendo. No, Dios lo está probando. A ver qué hace con el dinero que le está dando Dios. Un cristiano tal vez le esté yendo muy bien económicamente y ande muy mal espiritualmente. Sí, eso es posible. Abraham salió de Egipto, escuchen, con mucho dinero, porque Faraón le dio animales, le dio criados, le dio dinero. Entonces, ¿quiere decir que Abraham estaba bien? No, Abraham salió de ahí de Egipto con un montón de problemas. Vean, ya no podía tener un trato con su esposa como antes. ¿Cómo reaccionará la esposa de un cristiano cuando su esposo la exhibe, la balconea o se protege a sí mismo a costa de ella? O sea, le preocupa más la vida de él que la de ella. ¿Cómo? ¿Qué pensará una esposa? No, pues mi marido es un cobarde, mi marido es un miedoso. Abraham salió de Egipto con dinero, pero salió también con problemas. Es posible que una persona piense que si está haciendo lo correcto, no debiera tener problemas. ¿Es cierto? Si yo estoy orando, si yo estoy leyendo, si no dejo de asistir a los cultos, yo no debiera tener problemas. ¿Es cierto? No, eso no es cierto. Job oraba por sus hijos, ¿ven? En un tiempo cuando él no tenía libros acerca de la oración, oraba por todos sus hijos. Él era un hombre que amaba a Dios, era un hombre justo delante de Dios. ¿Y qué problemas tuvo? El caso de Job es un ejemplo que nos puede ocurrir a todos. Aunque estemos bien delante de Dios, nos pueden acontecer cosas tristes, cosas difíciles, cosas duras. Vamos a suponer, Dios no lo quiera, el día de mañana tempranito me llegan con la noticia de que se me murió uno de mis seres queridos. Entonces, como se me murió uno de mis seres queridos, ¿quiere decir que ando mal? ¿Ando mal yo? ¿Por qué necesariamente? Acuérdense de Pablo, cuando estaba en la cárcel y que tenía de pilón los pies en el cepo. Y ya estar en la cárcel era duro, pues con los pies en el cepo era más duro, porque estaba inmóvil, no podía mover los pies. ¿Y qué pensaría Pablo ahí en la cárcel? Ay, a lo mejor cometí un error en venir aquí, a lo mejor no era la voluntad de Dios de venir, por eso es que estoy encarcelado. No, Pablo estaba encarcelado porque esa era la voluntad de Dios. Acuérdense que cuando estaba en la cárcel se convirtió el carcelero. Podríamos decir que Dios quiso que Pablo fuera a la cárcel para que se convirtiera el carcelero. Además, estando en la cárcel fue cuando vino el terremoto. Y el terremoto fue la causa, en un sentido, de que aquel hombre pidiera luz y que le predicaran el evangelio. Entonces Dios bendijo la estancia de Pablo en la cárcel. Pero acuérdense que en una ocasión yo les conté de una persona que decía: si te duele la cabeza, has de andar en algún pecado. Si tienes migraña, no, pues estás mal. No necesariamente, nunca debemos pensar así. Imagínense una madre que va con un niñito de 3 años, van caminando y de repente el niño se tropieza y se cae y se reta su rodillita, y que la mamá le dijera: ya ves, hijo, eso te pasa por desobediente. Esas cosas no se deben de decir. Los judíos creían que si tú eres pobre es que eres un hipócrita. No, eso no es cierto.
Entonces los ricos no, los ricos andan bien. Si el día de mañana amanecemos con graves problemas, que Dios no lo quiera, eso no significa que andemos en pecado, pero tal vez sí. Pero tal vez sí, pudiera ser también. Porque Dios es el dueño de todas las circunstancias. Entonces, si Dios quiere enseñarnos una lección, es posible que esos problemas sean la prueba para que veamos que tenemos que aprender esa lección. Pero qué bueno que aunque Dios permite que caigamos en tentación, o que caigamos en una prueba, o que caigamos en diferentes problemas, Dios no permite que toquemos fondo. ¿Me explico? Tocar fondo sería que nos volviéramos locos. No, Dios no permitirá eso. Recuerden el caso de Pedro, cuando caminó sobre las aguas. Él estaba feliz de caminar en ellas, pero por apartar sus ojos de Cristo y ponerlos en las olas, se empezó a hundir. Cuando nosotros apartamos nuestros ojos de Cristo, sentimos que nos hundimos. ¿Pero qué hizo Cristo? ¿Lo dejó que se hundiera? No, le dio la mano y lo sacó. Eso es maravilloso. Eso es lo que hace Dios con todos los creyentes. Aunque sintamos que nos va a tragar el agua, que nos van a tragar las olas, Cristo nos saca. Algo más, bien. Las pruebas nos pueden llegar en cualquier lugar en donde estemos. Es más, si estamos en el lugar de servicio, si estamos en el lugar donde Dios nos ha puesto, eso no significa que andemos en pecado. Por ejemplo, hace ya muchos años que Víctor está yendo a predicar a Tultepec. Imagínense que después de que empezó a predicar a Tultepec, le empezaron muchos problemas, y que él pensara, a lo mejor estos problemas me están sobreviniendo porque no es la voluntad de Dios que yo vaya a Tultepec. ¿Pero será eso? ¿Será posible eso? Si él desea servir a Dios, si lo estamos mandando a que vaya a predicar a Tultepec, pues es la voluntad de Dios que vaya a predicar a Tultepec. ¿Qué estoy diciendo? Que si estamos sirviendo a Dios y ahí en nuestro lugar de servicio nos vienen los problemas, no debemos dejar nuestro servicio. Debemos seguir trabajando. Ni modo de pensar, pues es que como tengo problemas, entonces Dios no quiere que yo sea pastor. Acuérdense de Don Naín. Don Naín fue nombrado pastor en La Luz, Oaxaca. Él pensaba, cuando yo sea pastor, pues me van a dar mis buenos centavitos. Pero pues la gente de La Luz era muy pobre y lo que le daban era muy poco dinero. Entonces él dijo, no, yo no quiero ser pastor. Si para ser pastor me van a dar 100 pesos a la semana, mejor ahí nos vemos. Dejó el pastorado. ¿Cuánto tiempo duró siendo pastor? Algunos cuantos meses, yo no sé cuántos. Entonces él llegó a la conclusión, no ha de ser la voluntad de Dios que yo sea pastor aquí, porque si fuera la voluntad de Dios, pues me sostendría, pero pues con lo que me da no me alcanza. Entonces, no era la voluntad de Dios que él estuviera ahí. Y en cambio hay pastores que son unos hipócritas y que Dios los bendice. Hay pastores que están en iglesias falsas que tienen mucho dinero. ¿Cómo van a dejar su iglesia falsa? ¿Cómo van a dejar sus doctrinas falsas si Dios les da dinero? Ya cayeron en la trampa. El dinero que reciben es su trampa, es su prueba. ¿Qué van a decir el día del juicio? Señor, si no era tu voluntad que yo fuera pastor, entonces ¿por qué me dabas tanto dinero? Hay pastores que ganan muchísimo dinero, en serio. ¿Cómo van a dejar los de Pare de Sufrir esa religión falsa? ¿Cómo la van a dejar si juntan sus sábanas llenas de billetes cada domingo? Los creyentes andamos por fe, no por vista, lo vimos el domingo. ¿Debemos confiar en Dios? Si tenemos mucho dinero o si no tenemos nada. Si estamos sanos o si estamos enfermos. Tenemos que aprender a confiar en Él. Una persona que conoce poco a Dios, confía poco en Dios.
Pero cuando el creyente va creciendo en el conocimiento de Dios, va creciendo en su fe y aprende a confiar en Dios. Abraham, por el miedo, se fue a Egipto. Puso en peligro a su esposa. Un marido que ama a su esposa debe de cuidarla, debe de protegerla. Pues ¿cómo la va a exponer? Actuó egoístamente, le importó más su vida que la vida de su esposa. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué estoy diciendo? Aparte de que mintió, que engañó, que tuvo miedo, se volvió un hipócrita. Vean, engaño, mentira, hipocresía, egoísmo, cobardía. Un pecado nunca viene solo, siempre un pecado se relaciona con otros. Más le hubiera valido a Abraham sufrir haciendo la voluntad de Dios que hacer todo esto que hizo. ¿Cómo se sentiría después de todo aquello? Ni modo de que haya justificado su error y hubiera dicho, pero pues al fin que salí de Egipto con mucho dinero. No. Como dice el versículo 16, vean Génesis 12, 16. Vean el 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Vean, a pesar de su error, a pesar de que cayó en la prueba, Dios lo bendijo en lo material. ¿Cuántos problemas tuvo Abraham? ¿A cuántos otros expuso su esposa? Vean, por su pecado. ¿Cuántas veces hemos dicho que el pecado siempre trae consecuencias, si no inmediatas, sí un poco después? Abraham destruyó su testimonio. Bien, el testimonio es algo que los creyentes siempre debemos cuidar. No darle pauta a los que nos rodean para que piensen que somos unos hipócritas. Los creyentes debemos ser responsables, debemos de ser honrados, debemos de ser puntuales, debemos pagar lo que debemos, debemos ser amables. Los creyentes debemos ser siempre derechos. Y que los que nos rodean, que saben que somos cristianos, no digan, ese es un hipócrita. ¿Hasta qué punto llegó en su pecado Abraham que un inconverso lo regañó? Vean en el 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora puede ser aquí tu mujer, tómala y vete. Vean, un inconverso regañando a un creyente. Que Dios nos libre, que Dios nos libre de ese tipo de hipocresía. Algún inconverso, alguno de nuestros parientes inconversos, nos ha llegado a decir que somos hipócritas. Vean, cuando un inconverso le dice hipócrita a un creyente, es que es un hipócrita. No lo duden, porque eso no lo va a inventar un inconverso. Porque si somos amables con esas personas y somos buenas personas, somos honrados, somos derechos, ¿por qué tienen que decirnos hipócritas? Eso de que un inconverso regaña a un creyente también ocurrió en el caso de Jonás. Los marineros estaban bien espantados, estaban allá arriba preocupados por la tempestad y Jonás allá abajo durmiendo, hasta que bajan y lo despiertan. ¿Qué te pasa? Nos estamos muriendo y tú aquí, en lugar de que ores a tu Dios, estás ahí durmiendo. Hicieron bien en regañarlo, porque efectivamente él tendría que estar orando en ese momento. ¿Cómo es posible que la gente se está yendo al infierno? La gente está con la soga en el cuello y nosotros durmiendo como si nada. Si los que nos rodean están en peligro y se están muriendo y se están yendo al infierno, eso debiera de dolernos a nosotros, ver las cosas como Dios las ve. A Dios no le gusta que los inconversos se vayan al infierno, y tampoco debiera gustarnos a nosotros.
Pidámosle a Dios que nos dé más de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que mortifiquemos el pecado que mora en nosotros, para que no resistamos a su Espíritu Santo, para que no contristemos a su Espíritu Santo, para que no apaguemos a su Espíritu Santo. Más bien que seamos guiados por Él hasta el último día de nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito seas, Padre Celestial, por tu palabra, por este ejemplo maravilloso que nos das en la vida de Abraham. Enséñanos a aprender, enséñanos a confiar en ti, y líbranos de ser miedosos, de ser egoístas y de ser cobardes. Ayúdanos, Padre, a mortificar el pecado que mora en nosotros y a vivir una vida santa delante de ti, pero también delante de todos los que nos rodean. Líbranos de hipocresía, líbranos de dar mal testimonio. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.